Nunca me había tocado ver esta zona completamente sola. Por lo regular está repleta de personas porque es aquí la zona de antros, de bares. Y vean, no hay ni una persona. Si esta es la primera vez que entras a mi canal, me presento, yo soy Mariel de Viaje, periodista especializada en viajes y travel blogger. Te invito a que veas mis anteriores videos y también estos que estoy lanzando de la serie llamada Viajes en tiempos del COVID-19, que tienen por objetivo evaluar cuáles son los protocolos que están siguiendo y llevando a cabo, así como implementando diferentes prestadores de servicios turísticos en tiempos de pandemia. Comenzamos. En el capítulo pasado, les di a conocer cuál es el panorama actual de las playas de Cancún. En este video podrán saber más acerca de cómo están comenzando a operar distintos prestadores de servicios turísticos como restaurantes, hoteles, sitios ubicados en la zona hotelera e incluso qué sucederá con la vida nocturna de este destino. Además de saber cuáles son las acciones de promoción turística que se están llevando a cabo en todo el Caribe mexicano. ¿Cómo se ha llevado a cabo la implementación de los nuevos protocolos con los prestadores de servicios en estas semanas de reapertura? Mira, se hizo aquí a nivel estatal un certificado. Fuimos el primer estado o el primer destino en hacer un certificado de sanidad específicamente para empresas turísticas. Este certificado se hacía en línea, se hacía de manera voluntaria y se hacía de manera gratuita. Hay más de 4.500 empresas registradas. Esto nos valió ante la WTPC, que es el órgano empresarial rector del turismo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que seamos como Cancún el primer destino en toda América Latina en tener el Safe Stamp, que esto es el sello de seguridad. Pues evidentemente todo esto va acorde a la Organización Mundial de Salud también, pero lo entrega la WTPC, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En la zona hotelera ya están comenzando a operar algunos restaurantes a capacidades reducidas. Ahorita estoy llegando a uno de los más famosos que se llama Bubba Gump y voy a ver cómo están comenzando a dar servicio. Desde nuestra llegada podemos ver cómo hay marcas en el piso, estas etiquetas grandes para mantener la sana distancia. Chequen estos círculos rojos que dicen sana distancia, espera aquí tu turno, para que en este tramo no se junte tanta gente y pues no haya este conflicto de que todo el mundo está en espera, pero juntos. Ok, en esta zona, tan solo en esta área del recibimiento, ya encontramos varias nuevas implementaciones. Les va la primera, este tapete en donde te puedes desinfectar la suela de los zapatos. También hay módulos de desinfección para que te pongas gel antibacterial y el papel que uses para secarte lo pongas en un bote de basura aparte. Además, te hacen un test en el que te preguntan si tienes algunos síntomas y te piden tus datos en general. Esto la verdad se me hace súper bueno. Y aquí también vemos algunos letreros que te dan la bienvenida y te dicen e indican que te van a tomar la temperatura. En este mismo letrero dice que requieren que uses cubrebocas, pero que si no cuentas con uno, con gusto, ellos te pueden proveer de un cubrebocas. Además de que te dan algunas recomendaciones y recordándote que te tienes que lavar las manos, tienes que mantener la sana distancia y si estornudas, lo debes de hacer de esta manera, es decir, cubriéndote con el codo. Este restaurante está tomando en cuenta algo muy importante y es que sucede que la gente muchas veces llega, se quita el cubrebocas y lo pone, por ejemplo, en su mesa o en algún otro espacio y ya eso es un foco de infección. Así que aquí te dan esta bolsita desechable como lo vieron a la entrada para que en cuanto te lo quites, lo metas de inmediato a esta bolsa Ziploc. El menú es digital, así que a un costado de la mesa hay un código QR para que lo escanees con tu celular y lo puedas ver de esta manera. También tienen la opción de menús desechables, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo para no tirar tanta basura y contaminar? Pues definitivamente que hagan uso del código QR para verlo digital en su celular.
venido a este restaurante, al Bubagón. Es bastante famoso, como les había dicho, y una de las especialidades son los camarones. Así que pedimos que es un mix de diferentes tipos de camarones, principalmente los camarones de coco de este lugar son una delicia. Y también estos camarones al chipotle, que son muy ricos. Así que bueno, ahí está la recomendación. Si vienen al Bubagón, pidan camarones, son deliciosos. Cabe señalar que este restaurante también cuenta con mesas ubicadas en un espacio al aire libre para los comensales que prefieran esta zona. El trabajo que desarrolla la promoción turística de un destino es vital. Campañas como Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos, es parte de una labor desarrollada por el CPTQ, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Como responsables de la promoción de todo el estado de Quintana Roo, que contiene 12 destinos turísticos, la complicación que supone convivir con dos marcas tan poderosas como Cancún y la Riviera Maya para destinos menos conocidos como Bacalar o Puerto Morelos. Esta campaña tiene como objetivo el poder consolidar estos 12 destinos como parte de un mismo todo, que es el Caribe mexicano, y también poder mostrar a la gente cómo en un viaje al Caribe mexicano tiene la oportunidad de visitar esta dualidad que presentan un destino caribeño, que son el ambiente, las playas, con lo que aporta el ser un destino mexicano, nuestra comida, nuestra cultura, la hospitalidad de la gente. Por eso es que esta suma de Caribe y de México es que el Caribe mexicano puede mostrar a sus visitantes lo mejor de dos mundos. La reactivación turística también conlleva saber qué es lo que está sucediendo con los prestadores de servicios turísticos locales. Mario Nobel es un lanchero que pertenece a una cooperativa llamada Opca Mario Tours y que a través de una entrevista nos cuenta lo difícil que es para los locales sobrellevar esta crisis. Personas como él han trabajado por generaciones en esta industria, incluso antes de que Cancún fuera un destino tan popular y concurrido como lo es ahora. ¿Cuántos lancheros integran la cooperativa a la que perteneces? Integramos alrededor de 100 lancheros. Y dependen directamente de la cooperativa, 600 familias. La capacidad de la embarcación era de 15 personas y teníamos embarcaciones para 40 personas, pero ahorita nada más nos están dejando llevar el 30%. ¿Qué medidas han tomado durante estos meses que no han operado para subsistir y mantener a sus familias? Pues la única medida que pudimos hacer es vender todo lo que teníamos, porque el gobierno realmente no nos apoyó en nada. Al día estamos ganando 80, 100 pesos, es lo que estamos ganando cuando salimos. ¿Podrías puntualizar o enlistar las medidas que han tenido que implementar para ofrecer el servicio? Nos piden que la embarcación sea sanitizada, gel antibacterial en todo momento. Para recibir al turista también tiene que llegar con cubrebocas, es parte de los protocolos, tener los seguros. Mario, ¿qué petición le harías a los viajeros, además de contratar a empresas que estén certificadas, para que vayan hacia donde ustedes están, que no se queden solo en la zona hotelera? Pues yo lo que les pediría es que apoyaran a la gente local, al lanchero local, que es nativo de Quintana Roo, que busca pues llevar el pan a la casa, y pues nosotros damos precios a bajo presupuesto y somos gente de aquí, gente regional que busca simplemente trabajar. Esta cooperativa de lancheros ofrece tours a Isla Mujeres y otros sitios del Caribe, partiendo del restaurante Mandinga, ubicado en Puerto Juárez. Hace unos meses hice este tour con Mario. Para contratar sus servicios, consulten el video que grabé de mi experiencia. Además de la cooperativa de lancheros, hay muchos otros locales que dependen del turismo. Tal es el caso de un grupo de jóvenes de la Selva Maya que crearon el proyecto Bejilja, con el objetivo de ofrecer tours en los cenotes de la comunidad en la que crecieron, llamada Chemuyil, ubicada en el municipio de Tulum. Nosotros tomamos todas las medidas de higiene y seguridad que emitió la Organización Mundial de la Salud y el gobierno del estado de Quintana Roo. Y si tú nos vas a visitar como turista, nosotros un día antes te llamamos y te explicamos todas las recomendaciones que nosotros damos y también te explicamos todos nuestros protocolos. Y dentro de esas recomendaciones también te hacemos saber que el uso de cubrebocas es altamente recomendable, pero es opcional. Ahorita que ya están abriendo, si antes daban 2 tours por día, ahorita ¿cómo están reactivando? Más o menos ¿cuántos servicios han tenido? Ahorita hemos tenido alrededor de 3 a 4 tours a la semana.
Ahorita nuestra capacidad máxima por grupo es de 6 personas. Pero la gran ventaja de todo esto y lo más importante es que nuestros grupos siempre han sido reducidos. ¿Consideras que es bueno que se haya bajado la cantidad de personas permitidas? Definitivamente. Entonces esto ha creado de cierta forma un impacto positivo hacia la naturaleza. Aquí los vamos a estar esperando para poder darles la mejor aventura, compartirles nuestro hogar, el lugar donde nosotros crecimos con todo el amor posible. En este tiempo, algo de lo más importante es apoyar al turismo local, ese que no tiene grandes plataformas para promoverse y del que dependen miles de familias. Siguiendo esta investigación, me di a la tarea de visitar diferentes tipos de hoteles. Mi primera visita la hice en un hotel cadena, de los primeros tipos de hospedaje preferente para los viajeros de negocios, es decir, aquellas personas que realizan un viaje por una necesidad laboral y que van en búsqueda de espacios seguros, limpios, con buenas tarifas y ubicación. En los últimos 7 días cuenta con algunos de los siguientes síntomas, que sería fiebre, No, tos, estornudo, no, malestar en general, no, dolor de cabeza, no, dificultad para respirar. no. Eso sería todo. Les voy a platicar cómo estuvo mi experiencia cuando llegué al hotel. A la entrada encontré una mesa que tenía gel antibacterial. Lo primero que vi fueron estas marcas que muchos prestadores de servicios deben de tener en el piso para guardar la distancia social. Muchas veces pensamos que por sentido común la gente tiene que guardar la distancia social, pero en realidad es que he observado que si hay marcas en el piso, la gente suele respetar mucho mejor esta distancia. Ya una vez que me acerqué para el registro, la persona que me atendió me comentó que las áreas del hotel estaban cerradas. La alberca no está funcionando, áreas comunes como alberca, restaurante y gimnasio, y como podemos observar atrás de mí, incluso la alberca está totalmente vacía. El gimnasio también, como vemos, está totalmente cerrado. Y el restaurante, y que por este motivo habían optado por mandarle a los huéspedes un box lunch. Por otro lado, me tomaron la temperatura. Ahí fue cuando yo le pregunté qué es lo que se está haciendo, cuál es el protocolo que está siguiendo el hotel en caso de que haya un huésped enfermo. Nos comunicamos a la línea de COVID que hay en Quintana Roo, que nos tienen establecida, y ya se hace el reporte. El huésped tiene que avisar inmediatamente que se siente mal para que ellos puedan llamar al centro de salud y vengan por él o se tomen las medidas necesarias. Como pueden ver, los muebles de este tipo de hoteles por lo regular suelen ser muy simples y creo que esa es una ventaja, es decir, son superficies lisas, no porosas, como que para el tema de limpieza creo se complica un poco menos, no hay tantos adornos y los muebles no son tan complejos, o sea, no tienen ranuritas y esas cosas, entonces creo que le pasas el trapo y es mucho más sencillo. Y en general, este tipo de habitaciones, esta habitación en este hotel es muy sencilla y por lo que sé todas las habitaciones están similares. Hay muchas personas que se están haciendo cuestionamientos respecto a los aires acondicionados que están en espacios cerrados. Esto es porque hay videos en los que se asegura que el aire esparce las partículas del virus. Yo no soy experta en el tema, pero si alguno de ustedes lo es, por favor, déjenmelo en los comentarios. También comentan que es mejor no prender el aire acondicionado, es decir, dejarlo apagado. Eso ya es decisión de cada persona. En mi caso, soy alérgica al aire acondicionado, así que yo prefiero nunca prenderlo aunque me esté muriendo de calor, aunque he de decir que este aire me dio tranquilidad porque está en un tercer piso, o sea, esta habitación está en un tercer piso y el aire da hacia la calle. Estas son las amenidades que encontré al llegar al hotel: un jabón para manos, un jabón para regadera, un shampoo y el más importante, un gel antibacterial para manos. Una vez que comencé mi recorrido por las instalaciones de este hotel, tuve la oportunidad de acercarme a un carrito de limpieza y la misma camarera me hizo saber que los productos que usan fueron cambiados, ya que ahora son completamente sanitizantes e incluso cada uno de estos se usa para diferentes zonas de una habitación. Acabo de hacer mi checkout. Sí, tratamos de no dar esas habitaciones hasta que no estén sanitizadas. El día de ayer cuando yo llegué, los recepcionistas no traían caretas
Y ahorita el recepcionista que me atendió para hacer mi checkout no solamente traía careta, sino también una casaca quirúrgica, lo que me deja ver que los protocolos ya están implementados en algunos sitios, en específico en este hotel ya están implementados, solo es cuestión de que el personal cumpla estrictamente con estas implementaciones, con estas reglas, y bueno, si se tiene que traer la careta, se traiga la careta todo el tiempo, así como esta última persona que me atendió. La industria restaurantera ha sido de las más afectadas debido a esta pandemia. El impacto fue tan fuerte que puso en riesgo a más de 300,000 empleos a nivel nacional. De acuerdo a la Canirac, el 75% de los restaurantes de Quintana Roo permanecieron cerrados. Hasta el momento, 90 de 2,000 han obtenido la certificación sanitaria estatal. El 70% depende de los ingresos diarios. Los recursos, las medidas sanitarias y la incertidumbre sobre el tiempo de recuperación dificultan las reaperturas. El reto es comenzar a operar y mantener los protocolos, pero ¿cómo hacerlo viable con una capacidad de clientes reducida? En la zona hotelera, continué mi visita a otros restaurantes como el Fish Fritanga. Estoy en un restaurante llamado Fish Fritanga, es un restaurante al que me gusta mucho venir siempre que vengo a Cancún, se ubica en la zona hotelera. Ahorita les voy a decir cómo está operando este restaurante concretamente. Bueno, nosotros lo que es todo el Fish Fritanga estamos empezando con cursos de capacitación con todo el personal para empezar, antes de iniciar labores. A cada uno de ellos se les toma la temperatura, tienen todos que pasar por el tapete de sanitizante, empezando por ahí. Llevamos un control de entrada de todos los empleados, donde se les toma la temperatura a todos, a cada uno de ellos. Y como pueden ver, este restaurante está ubicado al aire libre, es como un tipo terraza y la verdad es que me hace sentir segura porque sé que está circulando pues el aire natural, tal cual, que no hay aires acondicionados como tal. Lo que estoy observando es que sí hay distancia entre las mesas, hay poca gente, sí, hay muy poca gente, en lo que estuve nada más ocuparon 3 mesas, pero sí nos separaron. La distancia entre una mesa y otra es bastante. Por otro lado, el personal trae caretas, trae cubrebocas y eso también te hace sentir más protegido. Y ahorita lo que sí no vi es que tuvieran aquí cartas o menús digitales y básicamente eso. En esta primera etapa de reactivación turística, ya comienzan a arribar al destino los primeros viajeros. Respecto a la cantidad de viajeros nacionales y extranjeros, ¿en qué cantidad se ha distribuido el porcentaje aproximadamente? Hablándolo en porcentaje, estamos alrededor de 70% nacional, 30% internacional, lo cual de manera normal, como opera Cancún, digamos, antes de la epidemia, era inverso, es decir, teníamos 70% turismo internacional y 30% turismo nacional. Ahora las cosas están inversas, pero sí decirlo también, ya empiezan los destinos emisores de turistas a anunciar que sus principales aerolíneas ya irán aperturando sus vuelos. Irá evidentemente en aumento el tema de turismo internacional y en la medida que los propios destinos europeos y de América Latina vayan aperturando, pues iremos recibiéndolos aquí en Cancún. Es en el corazón de la zona hotelera de Cancún, en donde se encuentran algunos de los principales antros y bares del destino. Con la pandemia, bares y antros de Cancún dejaron de recibir 4,000 personas por día, representando esto un fuerte golpe en su economía. Cocobongo, uno de los centros nocturnos más famosos, recibía cada noche más de 1,000 personas. En el Spring Break del 2019 llegaron 20,000 visitantes. Este año todo se apagó por la crisis. La industria se restablecerá lentamente hasta que el semáforo llegue a verde y estos establecimientos puedan abrir nuevamente. Para saber cuál es la situación actual de esta famosa zona de antros, bares y restaurantes de Cancún, hice una visita de noche. En esta zona, varios comercios y locales ya están abiertos, como esta tienda que está aquí atrás de mí, que se llama Mexican Outlet, que es bastante conocida para comprar souvenirs. Los vi muy aplicados porque a la entrada tienen tapete sanitizante. Te piden que traigas cubrebocas de manera obligatoria, te dan gel antibacterial e incluso te toman la temperatura para entrar a la tienda. Otra cosa que estoy viendo es que muchos de estos comercios ahorita tienen descuentos del 20 o del 30%. Esto es muy claro para atraer al turismo, a la gente en general,
con descuentos en pues, sus establecimientos. Aunque algunos restaurantes ya pueden empezar a operar a una capacidad del 30%, no todos han abierto. Por ejemplo, este que está aquí en el pleno corazón de la zona hotelera está cerrado. Como podemos ver, hay otros más que sí están abriendo a estas capacidades reducidas y ahorita vamos a acercarnos al área de antros, en donde están todos los bares, antros, que es una zona que por lo regular está súper llena. Vamos a ver qué está pasando allá. Nunca me había tocado ver esta zona completamente sola. Por lo regular está repleta de personas porque es aquí la zona de antros, de bares, está el Cocobongo, el de City, el Mandala. Y vean, no hay ni una persona. Es importante que sepan que los antros y los bares van a ser los últimos lugares que estarán abiertos y operando en Cancún. Van a poder abrir hasta que el semáforo esté en verde. Para cuando ese momento suceda, ya no tiene que haber contagios. Estos sitios van a ser de los últimos en abrir aquí en Cancún. Aunque todos extrañamos la vida nocturna, los antros, los bares y principalmente disfrutar esa vida nocturna en destinos como Cancún, pues sabemos que no es el mejor momento. Es hasta el semáforo verde que se van a poder abrir estos lugares. Se tiene que tener mucha paciencia. A pesar de las adversidades, el destino está luchando para ganarse la confianza de los viajeros. ¿Por qué es buen motivo venir en este momento o en un futuro cercano al Caribe mexicano? Bueno, en principio es bueno venir porque se ha hecho un gran trabajo para privilegiar. La primera prioridad es cuidar la salud de quienes vienen. Y aparte de eso, si ya de por sí venir aquí siempre es una experiencia agradable, una experiencia rica estar en la playa, pasarla bien, ser bien atendido. Ahora agregamos con poca gente, tiene una cara diferente, ver los hoteles con poca gente. Hay también muy buenas promociones, hay muchos descuentos en los hoteles, muchas buenas tarifas para venir. En las líneas aéreas también hay que aprovechar hacia disposición, que no siempre hay, de encontrar buenos precios de boletos de avión, de estancias de hoteles, de restaurantes. Y por eso es un buen momento, yo creo que todos necesitan, quienes puedan hacerlo efectivamente, regalarse un poco de tiempo de descanso y de relajamiento, y más si lo pueden hacer ahora que su dinero les va a rendir más. He de decir que es admirable las ganas, el empeño, la emoción con la que los empleados, los prestadores de servicios, la gente que da un servicio al turismo está recibiendo a los viajeros. Y esto no me sorprende, la verdad. El turismo en México tiene un gran nivel de servicio, la gente es muy cálida, muy amable. Por algo a los extranjeros les fascina venir a nuestro país y me da mucho gusto que a pesar de la situación que estamos viviendo, esto no se haya perdido. Entiendo muy bien que cuando llegas a un destino, lo que buscan los prestadores de servicios turísticos en general es hacerte sentir cómodo, bienvenido y que estás viviendo unas vacaciones. Pero sí veo necesario que en espacios cerrados, en donde estás compartiendo un mismo espacio con más personas, haya más exigencia para el uso de cubrebocas. Respecto a las áreas abiertas, creo que no hay necesidad, mientras no tengas contacto directo con una persona, de traerlo. Pero, por ejemplo, en el aeropuerto me tocó ver a extranjeros que estaban muy cerca de otras personas sin cubrebocas, y sí debo de decir eso. Los extranjeros que vi, la mayoría no traen cubrebocas y los mexicanos están teniendo muchísimo cuidado por ponérselo. Sé muy bien también que cada persona se basa en distintas fuentes y toma sus decisiones, pero creo que es importante que si ya estás decidiendo ponerte el cubrebocas, lo hagas por tu cuidado y el cuidado del de al lado, y más si estás en un espacio cerrado. Tengo 38.5 grados, la verdad es que espero sea por el calor. No dejen de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like si les gustó este video. No se pierdan el resto de los videos de esta serie de los viajes en tiempos de COVID-19. Yo soy Mariel de Viaje, muchas gracias por tomarte el tiempo de ver uno de estos videos
y no te pierdas los próximos que vendrán. Adiós.